Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Creo que tenemos alguna persona nueva por aquí. Ya me imagino que lo saben, pero bueno, bienvenidos al local de Canarias U Retro. Nosotros nos reunimos todos los primeros sábados de cada mes en el local para pasar un rato aquí divertido con nuestra afición preferida. Y estamos intentando desde hace un tiempo hacer estas charlas y... Lo que es comer en chino, ¿no? Y eso, y comer en el chino, que es lo más importante. Exacto. Esa, la paradita tiene que, para comer es importante. No. Pues nada, hoy vengo un poquito a hablar de cómo empezar un proyecto de Boriel y no morir en el intento. A lo mejor parece un poco exagerado, pero creo que es verdad que los lenguajes de programación para nuestras máquinas antiguas, pese a que han evolucionado mucho, siempre tienen un punto de dificultad con respecto a, por ejemplo, empezar a aprender Python o algún lenguaje de programación moderno de los que te puedes encontrar que son más fáciles, tienen muchos tutoriales, tienen muchas cosas y sobre todo hay menos fricción, que la iremos viendo a la hora de poner en funcionamiento las cosas, porque nuestro Spectrum, nuestras maquinitas antiguas, pues tenían una serie de limitaciones que son las que las hacen divertidas realmente. Entonces, empezar a veces el proyecto, después a veces cuando ya nos metemos en él, es muy divertido y muy gratificante, pero a veces el primer empujón es un poco difícil de dar y eso es un poquito lo que me gustaría intentar romper hoy aquí. Vale. Lo primero es hablar de Boriel Basic, hablar de quién es Boriel, que es nuestro compañero, es socio de Canarias U Retro. Pues Boriel lleva desarrollando desde hace muchísimos años el compilador. Aquí lo vemos en una charla que dimos en el 2012, en la TLP de 2012. Fuimos varias personas para a dar charlas y Boriel dio una charla ya del Boriel Basic, que en aquel momento era todavía ZX Basic. Boriel pues ha sido compañero nuestro de muchos de nosotros, por ejemplo, yo lo conocí con 16 años, la facultad, y bueno, pues una persona, aunque no nos está oyendo, una persona encantadora, la verdad es que muy accesible, se le puede preguntar, está siempre en los canales dispuesto a ayudar a las personas, está continuamente haciéndole mejoras al compilador, y eso es también una parte muy importante de por qué ha tenido tanto éxito el compilador, porque él ha ido implementando muchas cosas y además ha sabido conseguir que muchas personas aporten sus cosas dentro del proyecto. ¿Qué es Boriel Basic? Es un compilador de Basic que inicialmente, un poco la idea de Boriel era intentar conseguir, o sea, cuando nosotros empezamos con el Spectrum, tú llegabas, te arrancas el Spectrum y te aparece el Basic directamente. Nosotros hacíamos nuestros programitas, nos encantaban, estaban muy bien, los ejecutábamos, estaban súper chechis, pero pues después cuando poníamos los juegos profesionales iban a toda leche y los nuestros iban como una tortuga, ¿no? Entonces la diferencia es que el Basic del Spectrum, con el que arranca el equipo, igual que todos los demás ordenadores de 8 bits, era un Basic interpretado y todos los programas profesionales se ejecutaban directamente en el ensamblador de la máquina, o sea, en el código máquina de la propia máquina. Estaban mucho más optimizados y por tanto podían hacer cosas. El intérprete de Basic cogía nuestra instrucción, la revisaba, la miraba, hacía sus cosas y tal, y entonces metía ahí un montón de retardo sobre lo que podría ser programar directamente para la máquina. Como programar en ensamblador es tedioso, hay mucha gente que le encanta, pero es muy largo. Para hacer cualquier cosa necesitas un montón de instrucciones. Pues se desarrollaron los lenguajes de programación que digamos, se compilan a código ensamblador, que a su vez se traduce en código máquina del propio microprocesador. En el caso del Spectrum, del Z80. Entonces, la idea un poco de José cuando empezó con el Basic era hacer un Basic que fuera compatible con el Basic del Sinclair, que tú pudieras pasar un programa que habías hecho en el Basic de Sinclair, pudieras pasarlo a Boriel Basic. Y claro, al compilarlo y ejecutarlo con eso, pues el programa te va 10, 20 veces más rápido de lo que te iba. Entonces, un jueguito que iba así, pues ahora te va a toda velocidad y podías hacer cosas más parecidas a las de los programas profesionales. Es un compilador cruzado. Eso significa que el compilador no se ejecuta en la misma máquina que recibe el código. O sea, en la época del Spectrum había compiladores de muchos lenguajes de programación, de C, por ejemplo, que se ejecutaban en el propio Spectrum y compilaban para el Spectrum.
Cuando este es un compilador cruzado porque se ejecuta en un PC y se ejecuta en el Spectrum. Compila ensamblador del Z80, o sea, lo que tienes cuando compilas es código ensamblador de Z80, o sea, instrucciones en ensamblador que después a su vez se traducen en código máquina. Una cosa muy interesante que le añadió es poder insertar trozos de código ensamblador directamente dentro del código de Boriel. Eso para nosotros a lo mejor no es interesante porque nosotros estamos aquí hablando de personas que están empezando, no necesitamos saber eso, pero sí que ha sido muy importante porque eso ha permitido a gente que realmente sabe mucho de ensamblador hacer instrucciones y librerías para Boriel Basic que están hechas directamente en ensamblador. Se van rapidísimo, van como si fueran hechas directamente en ensamblador. Y nada, nosotros nos dan una función en Boriel Basic que nosotros solamente la ejecutamos y no tenemos que saber toda la complejidad de lo que hay por debajo, ¿no? Y eso ha dado lugar a muchas librerías propias y de terceros para el lenguaje. O sea, aparte de las cosas que hace el propio compilador, la gente ha ido haciendo librerías que se pueden incluir en nuestros programas. No tenemos que saber cómo funcionan por dentro, solamente sabemos que ejecutamos su función y aquello lo hace bien. O sea, hay librerías, por ejemplo, muy importantes para sprites, para poder mover sprites por pantalla de forma muy rápida, para detectar colisiones, para mover muchos a la vez, para hacer scroll, cosas que si nosotros las tuviéramos que programar nos iban a costar un montón, porque realmente hay que saber mucho de código máquina para hacerlo. Y su idea es que en el futuro, eso ya lo habló cuando dio la charla aquí en enero él, pues esto pueda también compilar para otras máquinas. O sea, ahora mismo el compilador lo que genera es código Z80, pero está muy acoplado al Spectrum, por tres razones, digamos. Una es porque coloca las cosas en las posiciones de memoria que piensa que donde estarían en el Spectrum. Por otra parte, cuando pinta cosas en pantalla, las pinta a la manera del Spectrum, que no tiene nada que ver con los demás. Y una tercera parte en la que está acoplado es que él utiliza, cuando puede, trozos de código de la ROM del Spectrum que hacen cosas muy bien. O sea, la ROM del Spectrum, que es con lo que viene de fábrica, que es el programa con el que viene de fábrica, hay cosas que las programaron en su día muy bien y hay trozos de código, por ejemplo, para imprimir en pantalla que son muy buenos. Entonces, cuando él va a imprimir en pantalla desde Boriel, directamente llama a la ROM. No inserta un trozo de código. Con eso nos ahorramos que nuestro programa sea un poco más pequeño. Y como eso funciona bien, pues lo hace. Entonces, ese acoplamiento, claro, cuando tú pasas el mismo programa a un Amstrad no va a funcionar porque Amstrad no tiene en su ROM esa rutina en esa misma posición ni se parece. Entonces, necesita para conseguir que funcione para otras máquinas, pues desacoplar todas esas cosas. Hay gente que se ha puesto en plan loco y ha hecho cositas en Boriel para, yo qué sé, para la Game Boy o cosas así. Todas máquinas que con el Z80. La idea de Boriel es ir más allá, incluso llegar a compilar para máquinas que no sean Z80, pero eso sería un siguiente paso. Vale, esto muy rápido, el ecosistema, digamos, oficial, ahora se los enseñaré un poquito, de Boriel. Es la página web principal del proyecto, que es borielbasic.com. Yo al final les voy a dar un repositorio, una dirección, donde todas las direcciones y los programas que voy nombrando aquí los van a tener todos juntos, o sea que no se tienen que preocupar, ¿vale? Tiene una página de documentación y descarga del programa. Hay un foro que se usaba antiguamente, pero que lo asaltaron a lo bestia los bots y Boriel lo cerró, pero sí que se puede consultar en modo lectura. Tiene muchas preguntas y contestaciones de gente y ahí hay mucha información. Lo más importante ahora mismo a nivel de ayuda, con mucha diferencia, son los canales de Telegram. Pongo canal, pero realmente es un grupo como el nuestro de Carreras Retro que está dividido, no son muchos, es un canal principal, uno de noticias y cosas así, pero es una gozada. O sea, el grupo de la gente es súper agradable. Hay uno en inglés y otro en español. La gente es súper agradable, te ayudan. No importa las veces que le preguntes, la gente nueva que llega y empieza a preguntar, le contestan a todos. Yo tengo la experiencia cuando estaba haciendo el jueguito que hicimos Domingo y yo. Estaba mirando una librería, vi que había una función pero no estaba la contraria, pregunté a ver si estaba, me dijeron, no está, esa es verdad, no la hemos creado. Al día siguiente uno la había creado y a los 2 días Boriel la había metido dentro de la librería y había sacado una beta nueva con la función metida, ¿sabes? Una pasada, o sea. Y después, eso lo que les decía, la forma también de hacer el proyecto abierto, de código libre y tan abierto a los demás y lo útil que es, ha hecho que muchas personas hagan cosas para esto, que ahora iremos hablando un poquito de ellas, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos para empezar con Boriel Basic? Lo primero es, obviamente, un ordenador con Linux, Windows o Mac
que son los sistemas operativos donde tenemos el ejecutable de Boriel. El asterisquito lo pongo por una cosa aquí. Yo estoy intentando, o sea, la charla va dedicada a todo el mundo, pero estoy intentando también que las personas que no tienen mucha experiencia con los lenguajes de programación se atrevan a entrar, porque yo creo que es un lenguaje que lo permite, ¿no? El asterisquito que quería comentar aquí es, ¿hace falta línea de comando para Boriel Basic? Vale, en un 90% con los IDEs que hay actualmente, que les enseñaré después, no hace falta, ¿vale? Podemos ejecutar la mayoría de las cosas sin estar con línea de comando. Pero es verdad que hay veces, hay momentos con librerías, sobre todo con algunos programas de apoyo, que cuando te metes en el fregado de ser lo necesitas, ¿vale? Yo hoy les voy a explicar un poquito con y sin, ¿vale? Para que se haga un poquito la idea. Necesitamos una idea de qué hacer. Esto parece una tontería, pero claro, nosotros llegamos, quiero hacer una cosita con Boriel Basic. Empieza, está, y digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, eso, entonces, le pongo dos asteriscos ahí porque también hablaremos de eso después. Hay que tener una idea de lo que queremos hacer, no significa que la idea tenga que ser original, ¿vale? Yo les aconsejo que para la primera vez no sea original. La primera vez, lo mejor es que cojan y reciclen un juego que ya existe, unos gráficos que ya existen, o sea, simplemente es algo para aprender. Hay que ver la documentación, los gráficos y los sonidos, todo eso vamos a hablar. Y después lo otro es la perseverancia y motivación, que eso hay que tenerlo también. ¿Por qué? Porque lo que les decía, esto tiene un poquito de fricción, estos lenguajes, nos vamos a encontrar problemitas que como, pero esto ¿por qué me pasa? Esto, ¿sabes? Porque al final estás ejecutándolo en un ordenador limitado, entonces muchas veces te encuentras errores que ni siquiera tú mismo sabes. Tampoco, o sea, estamos hablando de un compilador que lo ha hecho una sola persona. Ahora va de miedo, pero a veces las herramientas que utilizamos pueden tener algún bug, pueden tener una cosa que tú piensas que fallas tú, ¿no? Resulta que es el programita, tal. Bueno, es normal, estamos haciendo una cosa que no es, digamos, un lenguaje que estén detrás de ellos 600 personas, ¿no? Entonces, esto sirve mucho, por ejemplo, estar en los canales de Telegram de esto, porque todos esos errores, en vez de quedarnos ahí y bloquearnos, pues nos ayudan a desbloquearlo. Y después la motivación es también para llegar a ese punto, porque hay un puntito ahí que cuesta al principio, pero de verdad que cuando nos hace clic el lenguaje y empezamos a programar y tal, es muy divertido. Y después el proyecto, lo que les decía antes, ¿no? El primer proyecto, nuestras expectativas, ¿no? Esto es lo que está en mi cabeza que voy a hacer, ¿no? Bueno, yo les diría que la realidad más bien, su primer proyecto debería ser esto, una cosita de este tipo, ¿vale? Eso es lo que tienen que pensar con un primer proyecto, una cosita en la que pongan unos grafiquitos, los muevan, hay una detección de colisiones, un bucle de juego, etcétera, ¿vale? Bueno, ahora se los enseñaré el repositorio, ya se los pongo al final, y ahora vamos a ir un poco con la parte práctica. Perdonen que les dé un poco la espalda, pero me voy a poner a cacharrear para que vean cómo se hace, porque lo que quieren es que lo vean en vivo para que pierdan un poco el miedo a empezar, ¿vale? Yo normalmente lo hago sobre Linux, ¿vale? Pero como estamos en la charla para intentar añadir a gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia, voy a hacer las pruebas sobre Windows para que vean un poco lo que la mayoría de la gente utiliza para esto, ¿vale? De todas formas es muy parecido. Cuando hay alguna cosa que no sea igual o lo que sea, ya se las voy a comentar. Bueno, voy a ir abriendo aquí, vamos a suponer que vamos a empezar. Voy a instalar el Boriel Basic como si fuéramos a empezar. Primero desde línea de comando, para que vean cómo se hace y cómo se deja funcionar, y después lo vamos a ver de una forma más fácil. ¿Por qué no empiezo por la forma fácil? Porque es conveniente que lo tengan instalado de esta manera que les voy a poner, porque después siempre va a haber comandos que hay que ejecutar de línea de comando en algún momento, y si no, no lo van a tener listo para esto. Bueno, entonces van a ver que realmente no es tampoco nada complicado. Como ven, aquí están ¿lo ven bien? Vale. Esta es la página principal, no la voy a enseñar, tiene documentación, está bien que se la lean y demás. Y esta es la página de descarga. Este es el repositorio de GitHub, que tampoco es necesario, solamente para que sepan que está ahí. Pero esta página es la importante, que es la donde está la documentación y las descargas. Vale. Esta sí que está en inglés nada más, pero bueno, no tiene tampoco mucha ciencia. Aquí tienen una parte sobre el lenguaje, la sintaxis, los tipos de datos, las palabras reservadas y una parte de librería. Hay unos cuantos tutoriales, pero a mí estos tutoriales de aquí no me hacen mucho tilín porque son
un poco basados en convertir juegos, convertir programas antiguos de Boreal, o sea, de Basic, de ZX Basic a Boreal. Y realmente yo no estoy hablando de esto hoy, sino que yo lo que estoy hablando es de utilizar Boreal como un lenguaje moderno, que tiene muchas cosas. Entonces esto utiliza números de línea y cosas de esas que no se utilizan. ¿Vale? De normal en un programa normal, salvo que estés convirtiendo un programa que ya existe de una revista, por ejemplo, cosas así, ¿no? Lo que sí tenemos por aquí es la página de descarga, que está por aquí, ¿vale? Vienen aquí el archivo y aquí se encuentran las últimas versiones, las estables, pueden descargarse las betas que también él va publicando. Y aquí tiene la de Windows, la de Mac y la de Linux. Pues nada, descargamos la de Windows. Estoy con el móvil, o sea que irá un poquito a su velocidad, pero bueno, yo creo que ya la tenía descargada. A ver. No sé por qué descargué aquí una de Mac. Vale, ya está. Vale, aquí tenemos el fichero. Es un fichero zip que tenemos que descomprimir, ¿vale? Entonces yo tengo aquí el WinZip, pero si tienen el normal, también te los abre en el Windows normal, ¿vale? Entonces, bueno, yo normalmente lo puedes descomprimir aquí mismo. ¿Pagado la licencia? El WinZip, perdón, el 7-zip. Dije el WinZip y era el 7-zip. Vale, aquí tenemos la carpetita, ¿vale? ¿Dónde colocamos esta carpeta? Esta carpeta tiene dentro el compilador, ¿vale? Este que se llama ZX Basic. Yo les aconsejo que la coloquen en una carpeta dentro del equipo que esté cerca de la raíz del disco que vayan a elegir y que no tenga espacios en medio, ¿vale? Porque a lo mejor justo con el Boreal no tiene problemas, pero a lo mejor otros programas que hoy lo utilizan sí pueden tener problemas, ¿no? Entonces, yo la he colocado por aquí, me he creado ya una carpetita por aquí en C, que se llama prog, ¿vale? Y aquí está, que se llama ZX Basic, es este mismo que acabamos de poner, ¿vale? Esta que está aquí, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos que acceder con ella pues por línea de comando. Ven aquí, a ver si lo hago un poquito más grande, vale. Aquí ponemos C, a ver, prog, barra ZX Basic, ¿no? Vale. Si lo hacemos un dir, pues aquí salen un montón de cosas. El programita del ZX Basic es ZXBC, o sea, ZX Basic Compilator, ¿vale? ZXBC. Tenemos que ponerle el punto delante para ejecutarlo desde aquí así, ¿vale? Si lo ejecutamos, pues nos da un error porque obviamente no tenemos ningún programa, ¿vale? Lo podemos ejecutar con el parámetro --help y nos da, digamos, lo que hace cada una de todas estas millones de opciones que tienen aquí que no hace falta que nos aprendamos, ¿vale? No se asusten con eso, no hace falta aprenderse. ¿Qué es lo que nos ocurre con esto? Pues lo que ustedes se imaginarán. Nosotros no queremos poner o sea, nosotros tenemos que compilar el programa desde otra carpeta distinta, no desde esta. Entonces, cuando nosotros vayamos a otra carpeta y hagamos el ZXBC, pues esto no va a estar, ¿no? Porque, claro, obviamente no lo encuentra porque eso está dentro de esta carpeta. Entonces, lo que tenemos que hacer es meter esta carpeta dentro del path del sistema operativo, ¿vale? Eso es muy importante y eso es importante para otras cosas que puedan utilizar de programas así. Entonces, van a ver que es muy sencillo meterlo. En el Linux, lo que la mayoría lo sabrán, pero es meterlo en el fichero bashrc o en el fichero .login, me parece que es, o algo así. Pero añadir un export, path igual, el directorio, dos puntos, path, para que añada ese directorio delante o detrás. Aquí es muy fácil, en el Windows, vienen aquí, van a sistema, ¿vale? Que siempre está aquí, esta carpetita de sistema. Van a la configuración avanzada del sistema y aquí tienen las variables de entorno. ¿Vale? En las variables de entorno tenemos las globales del sistema y las nuestras. En las nuestras, aquí tenemos la variable del path, ¿vale? Entonces lo editamos, ¿ven? Y aquí añadimos un nuevo path y ponemos el directorio que habíamos hablado, cprog / ZXBasic. No, creo que están. Vale, cerramos. Y ahora esta no nos sirve, tenemos que cerrar este porque ya él coge el path al arrancar, tiene que volver a cogerlo. Vale, vamos a ampliarlo otra vez. Vale, si ahora hacemos
ZXBC aquí, ven que ya en cualquier directorio que estemos del equipo vamos a poder ejecutar el compilador, ¿vale? Entonces vamos a hacer una prueba rápida. En esta misma carpeta, en esta que creé yo, la de prog, vamos a crear una nueva carpeta. Prueba. Y vamos a crear un ficherito. Vamos a decir un fichero de texto. Y lo vamos a llamar prueba, pero en vez de txt lo vamos a llamar zxbus, ¿vale? Que suele ser la extensión, suele ser o bus o zxbus, ¿vale? Para hacer esto tienen que activarle en el ver del explorador que se puedan ver las extensiones, ¿vale? Si no, pues tendrán que renombrar el archivo o lo que sea. Esto lo voy a editar con un editor de texto normal. Puede ser el Notepad del Windows, pero yo tengo aquí instalado el Notepad++, que es un programita de edición. Y vamos a hacer un programa muy sencillito, ¿vale? Por ejemplo, borramos pantalla, CRS, clear screen. Vamos a declarar una variable, dim, contador, as ubyte. Esto significa que declaramos la variable ubyte. Declaramos la variable contador como de tipo byte sin signo, un signet byte, ¿vale? Y hacemos un bucle for cont igual a 0, a 1, to 10. Y aquí hacemos un print. Hola, esto es Boriel Basic. Vale. Y aquí hacemos un next cont, que este es el bucle for de Basic es for next, ¿vale? Guardamos esto, ¿vale? Y ahora nos venimos aquí a nuestra carpeta, cd-prog barra prueba, ¿vale? Hacemos un dir, está aquí nuestra prueba ZXBus, ¿vale? Entonces hacemos un ZXBC, como habíamos visto, prueba.bas, y le tenemos que poner un par de opciones, porque si no, aquí empezamos con la pequeña fricción que habíamos hablado. Claro, esto no es un compilador que genera un exe. Tenemos que ejecutar algo para el Spectrum. Entonces vamos a intentar generar un fichero TAP. Fichero TAP es el fichero de cinta del Spectrum, ¿vale? Que es lo que suelen coger los emuladores. Vamos a simular una cinta. Entonces, para eso le tenemos que poner -t tap, de tipo tap, y después tenemos que ponerle dos comandos que es -a, que es para que autoarranque, y -b mayúscula, que es para que le ponga un cargador de Basic al principio, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque los programas del Spectrum lo único que sabe arrancar es un Basic. Entonces, los programas para que se ejecuten necesitan tener, si ustedes usaban el Spectrum, siempre arrancaba un primer programita con un cargador que arrancaba el código máquina. Esto con la opción -b se hace de forma automática, ¿vale? Solamente es ponerle la opción y ya está. Entonces, bueno, aquí puse algo mal. A ver, es -f. Es -f de file, no -t de tipo, ¿vale? Aquí te lo pone que no reconoce tab, ¿vale? Vale. Típico comando de Linux que cuando se hace bien no dice nada, ¿vale? Eso es así. Cuando no dice nada, checky. Si se fijan, se ha creado aquí un fichero tab, ¿vale? Entonces, vamos a ir a un emulador. Yo tengo aquí instalado Cesaurus, que es un emulador que me gusta mucho. ¿Dónde está el Spectrum y la cinta? ¿Dónde está? El Spectrum y la cinta. Ah, eso es una buena pregunta, sí. Tendría que haber estado, sí. Vale. Dice, lo voy a hacer para cinta, pues lo prueba. Bueno, en el Cesaurus con F5 se carga cualquier fichero, ¿vale? Tiene un rollo rápido que le metes cualquier tipo de fichero y él ya reconoce de qué tipo es y lo carga, ¿no? Me voy a la carpeta, ya se ven que ya como estuve haciendo pruebitas ayer, ya me carga la misma carpeta, pero cojo el prueba.tab, lo ejecuto, ¿vale? Y ya tenemos nuestro primer programita. Sí. O sea, entiendo que eso es código máquina ya, ¿no? Sí, exacto. La fase del ensamblador lo ha hecho internamente. Exacto, él ya te lo hace internamente y te genera el tab. Te puede generar otros tipos de ficheros que también tiene, ¿vale? Pero lo más normal es hacerlo en tab, que es lo que con lo que se suelen poner los juegos, porque después los puedes pasar a... El tab te lo permite cargarlo en los aparatitos nuevos que se le ponen al Spectrum para cargar cosas directamente de tarjeta micro SD, ¿no? Como tipo los Civide y posteriores, todos cargan tab.
TAP te sirve poniéndolo con un programita para generar un sonido de cinta y enchufárselo por el Line-In al Spectrum. Entonces realmente es el formato más estándar para generar un programita, ¿vale? ¿Cómo? Perdona. No, disco no te permite, porque el disco lleva más complicación directamente. Hay formas de generar disco con esto, pero no te lo hace directamente. Tendrías que generar el bin, un fichero binario, y después montar el disco. Vale, para discos, es que no está muy pensado el Spectrum para discos. Casi no se, o sea, prácticamente no se, nadie saca juegos en disco para Spectrum, porque al final el Master 3 fue un equipo que se vendió muy poco, y entonces, pues, no, formato que no se utiliza casi nunca. Casi siempre el formato en el que te encuentras que todo el mundo publica sus juegos en TAP, ¿vale? Una pregunta. Sí, claro. ¿El Fuse? ¿Sí? ¿Esto es mejor que el Fuse? A ver, el Fuse también está muy bien. Para lo que nosotros estamos usándolo, está fantástico el Fuse. Este tiene una ventaja, bueno, tiene muchas ventajas, tiene un montón de cosas. Lo que pasa es que todas esas montón de cosas, si no las usamos, tampoco nos pasa nada. O sea, realmente te serviría cualquier emulador, ¿vale? Yo aquí les he puesto el Retro Virtual Machine está espectacular. A lo mejor es más fácil de utilizar porque creas la maquinita, fácil de utilizar, súper bonito. Yo les puse por aquí uno que se llama el Spec IDE, que va súper bien, que es de línea de comando, pero que después emula muy bien. ¿Sabes? Realmente cualquiera, para los juegos que nosotros vamos a hacer, te lo va a admitir todo. Es lo típico, a lo mejor lo notarías haciendo una demo en ensamblador, que hay uno que te hace el temporizador mejor que otro. Pero para los tipos de programas que nosotros hacemos, yo creo que te sirve cualquier juego, ¿vale? Cualquier emulador. Vale, esto lo hemos hecho de hardware, ¿vale? Lo hemos hecho a lo difícil. ¿Qué es la ventaja? Que ahora mismo tenemos el compilador en cualquier parte del sistema, entonces vamos a poder utilizarlo de otras maneras que les explicaré más tarde para hacer cositas, ¿vale? Pero ahora vamos a ver una forma más amigable de instalar todo esto, que yo se las recomiendo, o sea, no hace falta que lo hagan así porque la forma que les voy a decir es compatible con esta, ¿vale? Pero por lo menos lo de poner las cosas, lo que quería que vieran que no es tan loco lo de la línea de comando, ¿vale? Que realmente no hay que ir a la NASA para hacerlo. La forma esta te lo deja más o menos igual. Lo que sí tienes que hacer es lo de meterlo en el path, ¿vale? En la carpeta. Bueno, hay un chiquito que se llama DuEffectu, que hablaré de él unas cuantas veces. Hola, seguro que terminará viendo la grabación. Hola, DuEffectu. Que ha hecho muchas cosas para ZX Basic, y una de las cosas que ha hecho es un programita que sirve para instalar tanto el ZX Basic como un IDE de forma bastante automática, ¿vale? Eso en el archivito que les puse aquí, en esto lo tenemos aquí. Es este de aquí, este fue el que ya instalamos, ¿no? Perdón, aquí está el que ya instalamos. Estos son los emuladores que les decía, ¿vale? El Cesaurus, Retro Virtual Machine y Spec IDE. Y aquí el ZX Basic Studio. Aquí en la página de ZX Basic Studio, él ha hecho el ZX Installer, ¿vale? Este instalador, lo que tenemos que hacer es descargarlo igual, tiene para Windows y demás, ¿vale? Para Windows, para Linux y tal. Lo descargamos igual y lo ejecutamos. Aquí voy a hacer un poquito de trampa porque yo ya lo ejecuté ayer, lo tenemos por aquí. No, pues mira, me lo cargué. Vale, para enseñárselos, vale. Pues nada, se los enseño. Quiero que tengo la descarga por aquí. Me lo cargué todo. Aquí está. Vale. Vale. A ver. Vale. Bueno, si lo ejecutamos el ZX Installer, les aconsejo que lo tengan así un poquito, todo en la misma carpeta, ¿sabes? Para que lo tengan todo más o menos agrupadito. Él lo que hace es revisar las cosas, las versiones que tenemos instaladas. Una cosa buena que tiene es que no solo nos sirve para instalar, sino que nos sirve para actualizar, ¿vale? O sea, eso está muy bien. Si salen nuevas versiones de Boreal, este programita también la revisa y nos dice si queremos instalarla, ¿vale? Aquí nos está diciendo que del propio instalador tiene la última versión, ¿vale? Que de Boreal Basic
fíjense que ya encontró la versión que nosotros nos descargamos y nos dijo que era la correcta, pero si no hubiera estado, nos hubiera dicho que si la queríamos descargar. Y del Basic Studio yo también me lo descargué y también tenemos la última versión, pero si no también nos hubiera permitido. Instalarlo es tan fácil como marcarlos aquí, los que queramos, y darle a Install Components, aquí debajo. ¿Vale? Lo único que sí le tenemos que decir es la carpeta, que eso la primera vez no está, tendrá otra. Aquí le cambian a la carpeta que hemos elegido, la de Prog, ¿vale? Y a lo mejor tienes que cerrar el programa y volverlo a abrir para que detecte si en esa carpeta de Prog están ya los programas. Ahí es cuando te dice que no, y entonces los instala. Le dan ahí, va a internet y se los descarga, y ya lo tienen igual. Una cosa que no hace es meter en el path el ZXBC. Una cosa que sí hace, que está muy interesante, es que en el IDE, en el ZX Basic Studio, ya te configura los directorios del compilador, no, porque si no, cuando nosotros arrancáramos el ZX Basic Studio, no sabe dónde está el compilador de ZX Basic, y hay que ir a la configuración y decirle, las carpetas son estas. Esto te lo hace automático, o sea, ya cuando instalas el ZX Basic Studio está preparado para empezar a funcionar, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar, como ven que está aquí instalado, pues vamos a lo siguiente, es ejecutar el ZX Basic Studio, que lo tengo por aquí, ZXBS, ¿vale? Que lo tengo también aquí debajo, ya. Vale, esto es un IDE completo para programar, ¿vale? Aquí por ejemplo, yo el Conecta 1 lo hice completo aquí, ¿vale? O sea que me refiero, es perfectamente funcional y te sirve para todo el proceso. ¿Cómo haríamos aquí? Vale, esto también un poquito, ¿cómo empezaríamos aquí con el ZX? Porque yo les aconsejo que utilicen un IDE, ¿vale? No lo hagan, bueno, no lo hagan, lo pueden hacer con un editor de texto, pero esto te da muchas ventajas sobre este y otro que les voy a enseñar después, ¿vale? Aquí lo que tendría que hacer es iniciar un proyecto, ¿vale? Le dices abrir proyecto, te vas a la carpeta donde quieres, por ejemplo esta es la de prueba, ¿no? Seleccionamos la carpeta y ya te aparece aquí los ficheritos que hemos generado, ¿de acuerdo? El ZXBus, si hacemos aquí clic, doble clic, nos aparece el programita que habíamos hecho, ¿vale? Una cosa importante es que él, cuando compila, tiene que saber, o sea, cuál es el fichero principal del programa, porque ahora hemos hecho un programa muy sencillo que solo tiene un ficherito, pero lo normal es que tú pongas includes y vayas como un programa normal, no tengas todo en una ristra para abajo, sino que tengas un programa estructurado en varios ficheros, puedes tener includes. Él necesita saber cuál es el fichero principal para empezar a compilar. Eso es muy sencillo, solamente tiene que irse aquí a Project y a configurar proyecto, ¿vale? De todas las opciones estas que vienen aquí, la única que tienen que rellenar es esta de aquí, de la de fichero principal, ¿vale? Prueba.bas. Yo creo que, sí, ZXBus. Creo que se puede poner en español, por cierto, que no lo puse y creo que la configuración viene para ponerlo en español. Esta es la única. Todas las otras opciones que están ahí, no hay que tocarlas por el momento, pero les puede hacer falta en el futuro. Esas son las opciones de compilación, esas que veíamos nosotros cuando hacíamos el ZXBC, que salían 30.000 opciones. Ellos lo han facilitado poniéndolas ahí con clic y cosas así, ¿vale? Pero esto, cuando lo necesiten, van a saber que lo necesitan. O sea, cuando sigan desarrollando, a lo mejor dirán, ¿qué me pasa? No sé qué. Eso es que tienes que activar tal opción ahí. Pero bueno, no se crean que hay que tocarlo mucho tampoco. Él genera este ficherito, que es con las opciones de configuración. Y aquí tenemos un botón de play. Y esto es tan fácil como darle al play. Y en el emulador de debajo vemos, ¿vale? Entonces realmente es muy sencillo de utilizar. Si tenemos algún error en el programa, pues me va a dar ¿sabes? El error aquí y me va a decir la línea en la que está y en el fichero en el que está, ¿vale? Con lo cual, pues es bastante sencillo seguirlo. Tiene aquí un modo de debug, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí un punto de ruptura que se llama, ¿no? Que esto es porque tenemos un error en el programa y queremos ir paso a paso para ver dónde está el error, ¿no? Esto es una cosa un poco avanzada, pero lo tiene. Eso es importante porque cuando hay un error, pues cuesta un poquillo. Entonces tiene aquí un modo de debug que arranca, ¿vale? Y se coloca ahí y después puedes ir aquí paso a paso, bien por la siguiente instrucción en ensamblador o la siguiente instrucción en Basic. Incluso te genera aquí los ficheros en ensamblador para que los veas, ¿vale? Y te dice por dónde va ejecutando. O sea, aquí pueden ver el ensamblador que genera. Antes a la pregunta de antes, si quieres, tiene una opción para que veas el ensamblador. O sea, el compilador, uno de los formatos a los que puede exportar, en vez de TAP,
es decirle que genere el fichero ensamblador y lo puedes coger y modificarlo tú, si tú quieres, ¿sabes? Pasa que como también te permite meter ensamblador en medio, pues la gente normalmente lo que hace si quiere ensamblador no es tocar el que hace el Boriel, pero sí que a veces es interesante al que se entera para saber, por ejemplo, qué hace Boriel con un comando, ¿no? Entonces a lo mejor incluso para optimizarlo y decirle a Boriel, mira, aquí si hicieras, le pasa a veces, ¿no? Veo que el ensamblador que genera hace esto, si hicieras esto sería un poquito mejor y tal. Y también a veces, porque como el compilador tiene opciones de optimización, pues a lo mejor cuando activas unas opciones de optimización y ya no funciona, porque es una optimización muy agresiva y falla algo, pues puedes ver aquí el código. Pero eso es para los gurús del ensamblador, ¿vale? Esto aquí nosotros podemos ir con la flechita esta, ir a la siguiente instrucción de BASIC, ¿vale? Y va poniéndose aquí. En este caso, como ven abajo, no responde súper rápido, a veces va a lo que ves, no va exactamente con la, ¿vale? Con esto, pero bueno, aquí tienen, ¿ves? La variable cont y te dice el valor. Pueden añadir otras variables, expresiones, para saber por dónde va y tal. Es lo típico que tienen la mayoría de los debuggers, ¿vale? Bueno, esto es bastante potente. Y otra cosita más que me gustaría enseñarles, tiene más cosas, pero no lo voy a explicar todo el programa, que es bastante grande. Una cosa interesante que tiene es que tiene aquí esto, que tiene un editor de ficheros gráficos, ¿vale? Si le dices aquí crear un nuevo fichero, te deja elegir de varios tipos y uno es de tipo gráfico. Puede ser un sprite, un UDG o una fuente. No les voy a explicar la diferencia porque esto ya es un poco para más nivel, pero si tú creas aquí un sprite, pues le pones un nombre al fichero. Es una cosa muy interesante porque aquí puedes crear un sprite, pintarlo, ¿no? Le pones cambiar los colores, puedes hacerlo de más tamaño, puedes hacer varios sprites para hacer los movimientos del personaje. Y cuando todo eso se genera, él lo que hace, que es una cosa que está muy bien, es que este fichero SPR, él lo exporta de forma automática a un fichero que se llama igual, pero .zxbus, o sea, un fichero de BASIC del compilador, que tiene dentro un array con los datos de dentro, ¿vale? Ese array lo utilizamos nosotros dentro para imprimir ese array y entonces poder mostrar el gráfico. ¿Qué es lo guapo que tiene? Que ese fichero nosotros no lo tenemos que tocar. Cuando nosotros modificamos el gráfico aquí ese fichero se actualiza solo. Entonces no tenemos que estar nosotros actualizando esas cosas, que si no, eso era muy típico antes. Tú en un programita hacías el ficherito, guardabas, tenías que coger el trozo de código, meterlo en tu programa de nuevo. Y con esto te lo ahorras, ¿vale? No me voy a poner a profundizar, pero bueno, esto es bastante potente. Yo lo utilicé en algunas cosas para por ejemplo, el de Conecta. ¿Vale? Bien, hasta ahora, muy locos. Vale, seguimos con el siguiente. Vale. Este programa está hecho específicamente para Boriel Basic. Vale. Pero hay otra persona que ha hecho que es Huntelart, que también es otra persona que está en el Telegram de Boriel. Dos tíos encantadores, tanto tanto Huntelart como TuEffectu, dos tíos encantadores, te responden siempre. Con Huntelart, por ejemplo, anoche yo encontré un fallo que tenía en el plugin de Visual Basic, un fallo, no sabía si era un fallo, me daba un error en la versión de Linux. Le escribí por Telegram, el tío me contestó, vimos que sí que era, cómo solucionarlo, lo arreglamos, después me preguntó que si le dije que era para esto, me dijo, pues explica no sé qué, no sé cuánto, o sea que vamos, el tío son un encanto, la verdad que siempre son prestos a ayudarte, o sea que eso está súper bien. En este caso, este chico ha hecho uno para Visual Studio Code. Vale. Si nos venimos aquí a las extensiones de Visual Studio Code, la buscamos por Boriel. Esto va un poquito lento porque está tirando de mi móvil. Vale, es esta de aquí, la buscan por Boriel Basic y es darle a instalar y ya está. Vale, o sea, no es simplemente una extensión del Visual Studio. Esta extensión está muy guapa, hace un montón de cosas y además, estas son las cosas, igual que el IDE, que eliminan parte de la fricción esa que hablábamos antes, ¿no? Porque hace muchas cositas que te las pone de forma automática. Una de las cosas que hace es que te instala el ZX Basic él mismo. O sea, esto lo podríamos utilizar sin hacer la instalación del ZX Basic nosotros, ¿vale? Porque
porque digamos que dentro de la extensión hace la descarga del propio compilador, ¿vale? Esto aquí funciona un poco igual. Esta es la ventaja que tiene, se lo ha currado un montón también, pero la ventaja que tiene es que tiene muchas de las ventajas que tiene el Visual Studio Code, ¿vale? Que en el otro, como las tienen que implementar, pues parten de cero. Aquí ya parten de que el Visual Studio Code hay muchas cosas que las hace ya automáticamente. Aquí abrimos una carpeta, vamos a ir a la misma prueba para verlo igual, ¿vale? Y aquí tenemos el fichero. También, como ven, ya tiene coloreado de sintaxis automáticamente con esto. Voy a abrir en vez de voy a abrir otra carpetita, que la verdad que lo podría haber hecho también con el del ZX, con el otro IDE, pero bueno, el otro IDE igual puede tener muchos ficheros, que compila todo junto también. Voy a abrir este que puse en charla, Boreal Basic. Aquí hice un pequeño programita que nada más que lo único que hace es pintar un comecocos y unos cocos y te deja moverte, ¿vale? Nada más. Es una cosa para que vean un programa un poquito más complejo, no mucho más, como ven, ¿no? Son un poquito de línea. Aquí, si se fijan, he abierto ASM, ¿vale? Esto es un trocito de ensamblador. Y si se fijan, lo único que hago aquí es definir unos caracteres. Estos son 8 bytes, que son las 8 líneas de un gráfico, ¿vale? Esto no lo he hecho yo, sino que con otro programa que veremos después, que es un programa de hacer gráficos, este es un programa que yo lo cogí de uno más viejo, pero este lo hice de unas pruebitas que hice inicialmente. Utilicé otro programa, en vez de generarte código de Boreal Basic, te genera código ensamblador. Igual, ese código ensamblador lo copias, lo metes entre ASM y en ASM, no hace falta que sepas nada, sino que lo metes ahí, le pones aquí una etiqueta, y entonces cuando pones @ esa etiqueta, ya te va a esa posición de memoria. ¿Ves? Lo pones aquí. ¿Vale? Entonces ya puedes hacer cosas como si fuera una variable más del sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, este tiene algunas ventajas que son bastante interesantes. Una muy chula es que, por ejemplo, yo tengo aquí esta variable que es sprites, que utilizo, una variable global que utilizo en muchos sitios. Imagínense que yo quisiera cambiarle el nombre. Eso es muy típico de los IDEs, ¿no? De programación. Aquí lo puedo hacer también. Le doy F2, pues ya le llamo sprite el juego, yo sé. Y me la cambia, pero no me la cambia solo aquí, me la cambia en todas las apariciones que tengan que ver. Y además que es inteligente, entre comillas, o sea, nos la cambia, si esa variable la utilizamos en varias funciones, él sabe que dentro de la función esa variable es otra distinta. O sea, sabe dónde la debe cambiar y dónde no. Entonces eso nos ahorra un montón de trabajo para renombrar, para hacer cosas. También tiene otra función que está interesante, que es, si por ejemplo tenemos un trozo de código que utilizamos varias veces, imagínense que por ejemplo, este código de inicialización, en vez de ponerlo así, yo lo quiero poner en una función. Si le doy aquí al botón derecho, me voy aquí a Refactor, me permite extraer el método, ¿vale? Entonces me crea un método que se llama extracted9, que yo puedo coger ahora aquí y hacer como hice antes, cambiarle el nombre, le doy aquí, no me gusta extracted9, pongo inicializar, ¿no? F2, inicializar, ¿vale? Y este código, ¿dónde me lo metió? Pues me lo metió debajo del fichero, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Creo aquí una función con ese trozo de código. Entonces, bueno, pues son cosas que facilitan un poco la vida. También tiene estas cosas como que tiene cosas muy interesantes, como que tiene metido, por ejemplo, si yo me pongo while, encima en while, pues me dice lo que es. O sea, te va dando varios tips. Cuando utilizas funciones que son de las librerías estándar del sistema, si esa función tiene un encabezado de documentación, te aparece solamente marcándolo por encima. Eso también está súper bien. Y si nosotros hacemos en nuestras funciones, le ponemos documentación, también cuando nosotros pasamos por encima de nuestras funciones, cuando las usamos, también nos viene la documentación. ¿Vale? O sea, por ejemplo, ¿qué parámetros tenemos que poner? Pues eso nos lo pondría. Y después, por ejemplo, también con el control, o sea, si le doy aquí a inicializar sprite, ven que me crea como un enlace, yo hago clic y no me lo hace, pero debería, porque no he guardado. Aquí le metí una de más, ¿vale? Me va directamente al sitio donde se define. Entonces, si yo quiero ver la función a la que estoy llamando, qué es lo que hace, pues lo puedo hacer aquí. Y tiene más funciones. Les voy a dejar un vídeo al final del propio autor contando todo lo que hace, ¿vale? Otra cosa más que hace también, que
que cuesta un poquito más, pero se hace muy bien también, es que también tiene como el otro, para hacer un debug, ¿vale? Entonces aquí le podemos dar al debug y este lo que hace es, aquí no le he puesto ninguna, vale, lo que hace es arrancar el Cesaurux, está asociado con, o sea, el Cesaurux, el que hizo el emulador, lo preparó para que los IDEs se pudieran conectar a él para hacer debug. Entonces utilizó la API esa que da para hacerla y después aquí ¿ves? Se coloca en la primera y aquí podemos ir pues igual pasando, ¿vale? Pasando los pasos y bien por paso a paso, bien saltándose tal, ¿vale? Y lo puedes ir viendo en este lo que va haciendo, ¿vale? Vale. Y a su vez después también tiene otra cosa que tiene, es que tiene unos comandos que eso es típico del Visual Studio Code, que se ejecutan con Control Shift y P. Vale, eso es típico del Visual Studio Code. ¿Qué pasa? Estos comandos todos empiezan por Boreal, o sea que si escribimos Boreal al principio no salen todos. Y uno de ellos es compilar el Boreal Basic, ¿vale? O sea que le damos aquí, ¿vale? Y ves que abajo pone compilación completada. Él siempre lo mete en una carpeta que se llama dist, de distribución, ¿vale? La crea la carpeta y mete ahí el tab. Pero vamos, no tenemos que hacer nada más también. Darle aquí y ya está. Y después tiene también uno de compilar y ejecutar con Cesaurux, ¿vale? Que es un poco lo que hacía el otro, que veías abajo. Pues aquí compila y nos sale el programita, ¿vale? ¿Vale? Entonces este realmente también es muy útil. Una cosa guay que tiene esto es que cuando ya la siguiente vez le das a Control Shift P, los primeros que te aparecen son los que has usado, los últimos. Entonces ya no tienes que estar buscándolo, sino que ahora ya directamente, si lo que quieres es compilar y ejecutar, es Control Shift P, Enter. Y ya vuelve otra vez a hacerse. ¿Vale? Tiene más cosas, pero bueno, yo creo que nos quedamos ahí. Y ya ahora voy a ir rapidito. Esto era lo más pesado, ya pueden respirar ya. Pero, a ver si vamos a salir. Quería hablarles de las otras cositas que nos hacen falta para aquí. Las otras cositas que nos hacen falta, ¿no? Uno es, obviamente, esto lo vimos, los gráficos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos los gráficos? Ya lo hemos visto un modo. Tenemos el editor gráfico que viene con el IDE, con el Basic Studio. Ese mismo editor gráfico hay un complemento para meterlo en Visual Basic Studio, ¿vale? Con lo cual también podríamos utilizarlo. Además de eso tenemos varios programas más. Este ZX Draw, Drawer, que ese también es de Huntelaar, del mismo que hizo el complemento del Visual Studio. Es un programita que lo tengo por aquí. Ese programita viene un poco a sustituir, porque mira, bueno, una de las cosas que pasa es que los programas, a ver, juegos en Spectrum se llevan haciendo toda la vida. Entonces, muchos de los programas que utilizamos, que podemos utilizar para hacer cosas para el Spectrum, son programas súper viejos. Siguen funcionando bien. O sea, si hacías un juego si hacías un gráfico hace 20 años, el programa que si era bueno, pues sigue siendo bueno. Entonces, hay programas como estos dos de abajo, el 7up o el ZX Paintbrush, que son programas que se hicieron hace muchísimo, que siguen funcionando para Windows actuales y que siguen funcionando bien, ¿no? Vamos, los pueden utilizar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que están solo para Windows. Muchos de estos programas pasa eso. Yo, por ejemplo, aquí esta máquina virtual de Windows 10 la tengo instalada porque esos programitas los utilizaba a través de Wine, pero era un poco coñazo porque tenía que estar siempre cambiando los directorios y tal, y al final preferí montarme la máquina virtual y instalarlos aquí, ¿vale? Este chico le pasaba exactamente lo mismo y ha creado uno más moderno, o sea, no solo lo del sistema operativo, sino que eran programas un poquito antiguos, a lo mejor no exportaban para cosas que hacen falta ahora. Entonces, por un lado hizo un complemento del ZX Paintbrush para convertir a código de Boreal directamente a lo que habíamos hablado, como si fuera un array, pero también hizo este programita, el ZX Drawer, que bueno, está muy bien, y este sí tiene versiones para todos los sistemas operativos, ¿vale? Bueno, un programita que aquí puedes pintar, tienes un montón de opciones, te puedes exportar a un montón de cosas, un programa más moderno. Sí, o pantallas completas también. Sí.
Sí, exacto. Uno de los formatos es el SP, sí, como el que tú me generabas en el esto, el SCR me parece que es. Sí, que es directamente una imagen, es un binario realmente que puedes incrustar en los programas. No, lo que hace con el Spectrum, sí, no, el Spectrum no, para él es un trozo, son un spray de, no hay nada, no, eso es simplemente un trozo de código. Y ya está. Sí, no hacía ninguna cosa así. Nada, yo cogía ese trozo, lo exportaba, por ejemplo, cuando tú me dabas los gráficos del juego, yo cogía ese trozo, lo exportaba a un binario a un array. Bueno, mira, vamos a verlo en un segundito nada más. Mira. Mira, aquí. Este es el código del Conecta 1. Y aquí en la parte de las librerías, parece que es, no, de los includes, sí. Vale. Este, por ejemplo, este array de aquí son los tokens, las fichitas que movíamos por la pantalla en el Conecta 1, en el maravilloso juego que espero que todos hayan jugado y terminado. Juegazo increíble. Que estas fichitas aquí. Bueno, aquí se ve mal, porque tengo un problema con esta versión. Pero bueno, las fichitas de estas que se veían en los huecos se definen en todo esto de aquí, ¿vale? Este es el agujero, el gráfico del agujero, los bordes y todo esto. Entonces, lo que creo es un array de datos, simplemente, que es como un poco como el ACM que veíamos antes, también se puede generar en un ACM y ponerlo igual. Después, cuando llamo a este spray, y hay unas funciones que muestran este spray y te lo ponen en pantalla, tal cual. Bueno, pues esto sirve para hacer pantallas completas o lo que sea también. Como digo, está el ZX Draw, el ZX Pinebrush y el 7up, que es todavía más antiguo, pero es un programa que sigue funcionando bien. Después, los tiles. Muchas veces cuando hacemos nuestros juegos, si vamos a hacer una pantalla de fondo, ¿sabes? Nuestro juego tiene pantallas o lo que sea, nosotros no podemos pintar toda la pantalla porque gastaríamos muchísima memoria. Lo que hacemos como si fueran unos ladrillitos, cada uno con una formita, uno a lo mejor con un saltito, otro con una planta, otro con no sé qué, y entonces después nosotros en la pantalla le decimos ponme aquí la planta, ponme aquí no sé qué. Entonces, claro, hacer eso a mano es un coñazo. Entonces hay programas que te permiten generar esos gráficos, o sea, coger esos gráficos de algún sitio, un programa de estos de gráficos que lo haya generado, coges todos los gráficos y después aquí pintas lo que serían las pantallas y las exportas. Para eso hay dos programas, que tienes uno un poquito más antiguo, que es el Mappy, pero que funciona bien, y otro que es el Tiled, que es muy moderno, que no es un programa para el Spectrum, es un programa para juegos modernos, para cualquier tipo de juegos, ¿vale? Después, del audio no me voy a meter mucho, pero aquí hay dos diferencias, aquí sí que se diferencia mucho. Si haces audio para el 48K, ya saben que el Spectrum no tiene sino el buzzer nada más. Entonces tiene el problema de que cuando generas el sonido para el buzzer, el ordenador se para, ¿vale? Porque no es capaz de hacer otra cosa más al mismo tiempo. Entonces tienes que meter sonidos cortitos, porque si no, pues te comes todo el tiempo. Entonces, normalmente los juegos de Spectrum lo que tienen son ruidos de fondo de cuando haces cosas, y si hay música la suele tener en el menú, que es cuando sí puede, digamos, estar atento a hacerlo. Para este les he puesto dos programitas, uno para hacer música y otro para hacer efectos de sonido, ¿vale? Y después para el 128 sí que tiene ya el chip Yamaha, que tiene varios canales, y entonces eso sí que pueden mandar el audio y seguir haciendo otras cosas. Entonces hay programas más específicos tanto para hacer el sonido como para hacer la música, ¿vale? Después, vale, ahí esto, bueno, se los he puesto ahí. Están saliendo motores o sea, están saliendo igual que, digamos, el Boreal Basic compila ensamblador, están saliendo motores que compilan a Boreal Basic, ¿vale? Entonces son motores visuales
que nosotros no tenemos que programar mucho. Por ejemplo, está aquí siempre salen los mismos nombres, pero hay mucha más gente. Lo que pasa es que es un telarizo este motor el Game Maker, que a ver, es un motor gráfico, no tienes que programar, pero el código que genera es ZX Basic, que a su vez se compila en el ensamblador, ¿vale? Y están saliendo otros. Yo he visto uno que hay para hacer una especie de, que eso está muy interesante, para hacer una especie de novelas visuales, ¿vale? Ya con esto. Y bueno, lo último ya es dónde aprender más, ¿vale? Porque hasta ahora yo les he explicado un poco cómo empezar, un poquito, pero es verdad que hay que aprender a utilizar el lenguaje. No nos hemos metido en qué hace cada comando, cómo se hace no sé qué. Entonces, ahí sí que es verdad que la parte de la página web de la sintaxis es un poco escueta, ¿vale? Sí que te dice cada uno de los comandos del ZX Basic, qué es lo que hace, pero no te explica demasiado. Entonces, aquí al final todos nos acabamos en el libro famoso que escribió TwoEffectus. Es un libro que está solo en versión física. Aquí también les dejo el sitio para comprarlo en Amazon. Bueno, el chico la verdad es que se lo ocurre un montón. Está ahí disponible para dudas. Tiene una cosa que está muy bien, que es que tiene un repositorio de GitHub donde están todos los ejemplos del libro ya metidos. Ese repositorio es público, o sea que no nos hace falta el libro para poder acceder, y ahí solamente viendo los ejemplos pueden aprender un montón, porque es verdad que va en el libro, si la parte de gráficos y hace un código, pues ese código está ahí. Entonces mucho del código que va explicando en el libro está ahí. La verdad que el libro merece la pena, está muy bien. Como ven, es un tochito bueno, pero se lee fácil y va parte por parte, ¿vale? Hay que comprarlo por Amazon, o sea, no hay otro, porque él lo tiene nada más que puesto ahí. Tiene una edición tapa blanda, tapa dura, en inglés y en español. Y está preparando un segundo tomo, ¿vale? Porque hay una parte, no me he querido meter con eso porque pero cuando yo les nombraba las librerías, aquí si me meto en el ZX Basic, en lo que es en el programa de ZX Basic, aquí las librerías, aquí, vale. Si se fijan, todas estas librerías que están aquí, que son un montón, ¿vale? Alloc, ASC, tal, Basic, tal, todas estas librerías son librerías que podemos importar en nuestros programas de ZX Basic, ¿vale? O sea, podemos hacer un include y incorporarlas. Entonces muchas de estas librerías tienen cosas chachis que están muy bien. Yo qué sé, son librerías hechas en el propio Basic, aunque como verán tienen un montón después por dentro de ASM, ¿ves? Enseguida meten ASM y se ponen aquí, pero estas por ejemplo hacen mover memoria. O sea, si tienes una cosa en un trozo de memoria, imagínate que tienes una pantalla y la quieres mover, tienes una pantalla en un sitio definida, los gráficos de cómo se ve el final del juego, una pantalla súper guapa que te has dibujado, y quieres mostrarlo en la pantalla del ordenador. O sea, la tienes en memoria pero quieres que aparezca en la pantalla, pues puedes hacer ejecutar este comando y moverla. Entonces este comando dentro del ensamblador está afinado para hacerlo lo más rápido posible. Entonces muchos de estos pues los puedes aprender cuando ya tengas un poquito de práctica. Te vas metiendo en estas, yo lo he hecho, irte metiendo y viendo qué hace cada uno. Suelen tener un encabezado que explica qué es lo que hace cada cosa. Muchas veces cuando te hace falta una cosa preguntas, mira, ¿cómo se hace esto? Eso en la librería tal está. Y si no, pues lo que te van a decir es, en el libro está, porque en el libro explica muchas de esas cosas. Ahora en la segunda parte va a ser cada una de estas librerías explicadas con todo lo que tienen y tal. Entonces creo que es parte de lo que tiene en el segundo libro. Pero bueno, con o sea, va perfecto, y si realmente les gusta, yo creo que es una compra que merece la pena. Te ayuda bastante. Aparte de eso, para las otras cositas que tiene, pues es la documentación oficial, que ya lo vimos, el canal de Telegram, y después tiene este mismo TwoEffectus, ha estado creando unos vídeos en YouTube de los tipos de variables, no sé qué, no sé cuánto, que están bastante bien. Y después el vídeo del complemento Visual Basic que les decía. Y ya por último, bueno, pues ahí en la página de Spectrum Computing, que es un poco la heredera que teníamos antes de esta, la de Word Spectrum, hay una categoría de juegos hechos con Visual Basic. Ahí pueden ver un poco lo que se puede conseguir.
Y aquí les he puesto un par de ejemplos de juegos que tienen el código fuente disponible, ¿vale? Que le pueden echar un vistazo o si quieren un poquito ver cómo está hecho uno original. Y bueno, por mi parte, este sería todo. Díganme cualquier pregunta que tengan, cualquier duda. Desde esa pregunta, pasamos el micrófono para que se grabe bien. Yo los dejé noqueados. Quieren. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Perdón. Si no es mucho abusar, Han trabajado muchísimo sobre la velocidad de los temas gráficos. Después, cosas que incluye, por ejemplo, súper importante es las librerías de sprites, que eso es vital porque te permite mover una cantidad increíble. Hay algunas demos ahí alucinantes de sprite por pantalla a 25 FPS, moviendo un montón de sprites. Esas librerías te permiten sprites de 8 por 8, o sea, 8 píxeles, 1 por 1, un carácter por un carácter, o sea, 8 por 8. Sería 1 por 1, 1 por 2, 2 por 1 y 2 por 2. ¿Vale? O sea, que tienen bastante. Lo trabajas casi como si estuvieras en un Commodore, o sea, diciendo que son sprites y diciendo muévemelo aquí y tal, y él internamente ya hace todos los movimientos, todas las actualizaciones y demás. Control de colisiones. Una de las últimas que salió tiene también para hacerle ¿cómo se llama esto? El borde alrededor, la máscara. La máscara, exacto, la máscara del esto, un montón de cosas, la verdad. Tiene creo que cosas de preprocesador también, para definir parámetros de preprocesador, para tipo en C, ¿no? De ejecuta esto sí o esto no, ¿sabes? Para incluir partes del código. Esto está pensado. La única máquina aparte del Spectrum que lo que compila también es para el ZX Next, ¿vale? Que es el Next es el que han vendido, que tiene más velocidad, tiene una pequeña, gráficamente es mucho más potente que el Spectrum, que es ese que están vendiendo en oleadas en crowdfunding, pero que también se puede conseguir de otros fabricantes, ¿no? Y aparte hay emuladores de Next. Entonces esto también esto también compila para Next, porque sí que han hecho librerías específicas para tratar los gráficos de Next. O sea que si quieres hacer un juego en Next, eso sí se puede hacer también. Y sé que tiene más cosas. Eso elimina los números de línea, no hace falta. Eso sí lo que tienen los BASIC modernos. Por no ver que sea, por ejemplo, un while, mientras esto sea verdad. Sí, tiene todos los tipos exacto, tiene todos los tipos, tiene while, tiene for, tiene until, tiene de todo. Sí. Y seguro que me dejó cosas porque le he metido un montón de cosas nuevas. Tiene muchas optimizaciones en el código ensamblador, muchas. O sea, hace un código muy optimizado. Dígame. Cuando en principio hablaste de perseverancia, Sí. ¿cuántas veces en último mes dejaste atender el perro y el pobre se tenía que mear en la moqueta? Suerte no tengo perro. No, sí que es verdad que, a ver, yo se lo digo, mira, a ver, yo soy una persona que esta charla la puedo dar sin ningún tipo de vergüenza porque tengo la gran cantidad de un programa hecho en ZX. Pero qué programa, ¿sabes? Y qué gráficos, ¿no? Un juego premiado. Un juego, sí, bueno, premiado no, presentado. ¿Qué otra cosa? Estamos en informática, que uno es muchísimo. Uno muchísimo, exacto. Entonces, bueno, vale, no soy el más indicado, pero sí que les puedo decir que ya varias veces he estado con el ZX Basic. Esta vez dije, sí, esta vez lo llego y lo termino. Entonces sí es verdad que me ha pasado que hay momentos donde me han salido errores que yo digo, pero ¿esto por qué me da? No tengo ni idea. El compilador me da un error que no, ¿sabes? No, y al final era por otro rollo que estaba en otro sitio. Lo típico de los compiladores a veces pasa también en los modernos, que te da un error en una parte y tú te enfocas en ese fichero y resulta que el error venía de otro lado, ¿no? Bueno, pues eso pasa aquí también. Pero es verdad que también a veces hay un momento que te hace el clic esto, y cuando no son tantas cosas, o sea,
porque al final hemos visto un montón de conceptos, pero al final es los gráficos, cómo van, capturarlos, los movimientos, ya las librerías están hechas. Entonces cuando ya tú tienes el motor un poco del juego hecho y empiezas ya a incorporarle cosas, es súper divertido, o sea, yo me lo pasé súper bien haciéndolo. Y llega un punto que lo que te dice es, voy a meter no sé qué, voy a meter no sé cuánto. Y al final, o sea, yo solo lo he hablado con ustedes, el programa este del Conecta 1, que es una birria, es un, no sé, es un chiste que hicimos, nada más, le metí un montón de cosas que no tendrían que ir. O sea, yo por ejemplo, los rollos que se mueven aquí, la ficha que se mueve, me hice una librería de sprite para mover eso, cuando eso realmente lo único que necesitaba, como no pasa por debajo de ningún sitio, lo único que necesitaba era, cuando lo muevo, es taparlo en negro, moverlo y volverlo, o sea, moverlo internamente y volverlo a imprimir. Y con eso lo hubiera hecho, pero me hice una librería que controlaba varios sprites, no sé qué, que la podré reutilizar a lo mejor en otro momento. Pero realmente le puse idiomas, que vale, ¿para qué? Le puse que pudieras cambiar de idioma, porque quería que todas las cadenas del juego pudieran estar en 2 idiomas o en más de 2. Entonces lo hice genérico, tal. O sea, me hice más de lo que debía, pero era investigando. Realmente más bien lo utilicé como prueba. Por eso les digo que el primer juego no hagan una cosa loca, porque al final se van a aburrir, sino intentan hacer una cosa muy acotadita y a lo mejor copiando cosas o una cosa muy sencilla que se les imagine, pero después le van a ir metiendo cosas por probar, y entonces van a coger práctica en eso y ya podrán en un segundo desarrollo meterse en algo un poco más complicado. hay que hacer algo más. Lo último que me quedaba por decir, es verdad que sí, que de verdad que esto sí que es lo último, es una motivación para mí que no he tenido otras veces. Primero es que como Domingo me hizo los gráficos, ya no podía quedar mal con Domingo, ¿no? Es decir, se ocurrió los gráficos, una payaso pantalla de presentación espectacular, que es lo único guapo del juego, y no la iba a presentar, ¿no? Entonces ya me tenía que terminarlo, eso es una buena motivación, la vergüenza, y después